En Nochevieja, 7 mujeres de élite querían al millonario soltero, pero él solo miraba a la mesera y... ¿Cómo es posible que un hombre tan poderoso esté mirando a una muerta de hambre como esa? La voz cortante de Valeria Sandoval atravesó el murmullo elegante del salón como un cuchillo afilado. Está toda empapada de champán, tan pobre que ni siquiera tiene la decencia de mirarlo a los ojos. Lucía Reyes sintió cómo sus dedos se tensaban alrededor de la bandeja vacía que sostenía. Estaba a menos de 2 metros del grupo de mujeres, fingiendo revisar las copas sucias que acababa de recoger de una mesa cercana. Pero cada palabra llegaba nítida a sus oídos. Intentó mantener la respiración calmada, la mirada baja, la postura profesional que había perfeccionado durante 5 años, trabajando en eventos de alto nivel. No era la primera vez que escuchaba comentarios así, no sería la última. Pero esta noche algo en esas palabras se clavó más hondo de lo usual, quizás porque llevaba el uniforme manchado de champán después de que un invitado borracho la empujara sin querer, quizás porque sus pies dolían dentro de los zapatos baratos que usaba para parecer más presentable, o quizás porque por un instante, solo un instante fugaz, había sentido la mirada de Sebastián Márquez sobre ella y algo dentro de su pecho se había removido de una forma que no supo cómo nombrar. «Es patética», añadió otra voz, esta vez de Camila Estrada, cuyo vestido rojo sangre probablemente costaba más que 6 meses del salario de Lucía. «Mírala, ni siquiera sabe cómo moverse entre la gente decente. Seguro viene de algún pueblito olvidado donde creen que servir mesas en la ciudad es un logro». Las risas que siguieron fueron discretas pero venenosas, risas de mujeres que sabían exactamente cómo herir sin levantar la voz demasiado, sin llamar la atención de los demás invitados, pero lo suficiente para que su objetivo las escuchara perfectamente. Lucía apretó la mandíbula y dio un paso hacia la cocina. Necesitaba alejarse antes de que su rostro delatara la humillación que sentía arder bajo su piel. Pero entonces escuchó el nombre que detuvo sus pasos en seco. «Sebastián no puede estar interesado en algo así», dijo Sofía Domínguez, con un tono que mezclaba incredulidad y desprecio. «Él sabe distinguir entre una mujer de verdad y una empleada. Probablemente solo estaba distraído, mirando hacia la ventana o pensando en negocios. Los hombres como él no se fijan en las meseras». «Claro que no», concordó Valeria. «Sebastián Márquez es demasiado inteligente para arruinar su reputación con alguien de esa clase. Imagínense el escándalo. El empresario más codiciado de México perdiendo la cabeza por una sirvienta. Sería el hazmerreír de todos». Lucía sintió cómo algo se quebraba en su interior, una grieta fina pero profunda que se extendió por su pecho. No era ingenua. Sabía perfectamente cuál era su lugar en un evento como este. Sabía que la distancia entre ella y las mujeres que ahora la despedazaban con palabras era un abismo infranqueable hecho de dinero, apellidos y conexiones que ella jamás tendría. Pero escucharlo dicho en voz alta, con esa crueldad casual, como si ella fuera menos que humana, como si su existencia solo mereciera burla y desdén, dolía de una forma que ningún salario podía compensar. Respiró hondo, obligándose a mantener la compostura, y continuó caminando hacia la cocina con pasos medidos, profesionales, invisibles, porque eso era lo que se esperaba de ella: ser invisible, soportar, sonreír si era necesario, y sobre todo, jamás, jamás responder. Pero mientras empujaba la puerta batiente de la cocina, justo antes de que se cerrara tras ella, alcanzó a escuchar una última frase que la persiguió como un fantasma. «Pobrecita, seguro ni siquiera entiende que un hombre como Sebastián jamás podría verla como algo más que parte del servicio. Algunas personas nacen para servir y otras para ser servidas. Así es la vida». El estruendo de la cocina la envolvió de inmediato. Joyas que chocaban, órdenes gritadas en español mezclado con inglés, el siseo constante de las estufas y el olor penetrante de los platillos gourmet que se preparaban para la cena de medianoche. Lucía dejó la bandeja sobre el mostrador de acero inoxidable con más fuerza de la necesaria, haciendo que un par de copas tintinearan peligrosamente. Miguel, el chef asistente, le lanzó una mirada de advertencia, pero no dijo nada. Él también había trabajado suficiente tiempo en este mundo para saber cuándo alguien necesitaba un momento de silencio. «¿Estás bien, Lucía?»,
preguntó Rosa, una de las meseras más veteranas, mientras pasaba junto a ella cargando una charola repleta de canapés. «Te ves pálida». «Estoy bien», mintió Lucía, obligándose a esbozar una sonrisa breve. «Solo fue un largo turno». Rosa la miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado, que conocían cada rincón oscuro de esta industria, cada humillación silenciosa, cada comentario hiriente que las personas con dinero lanzaban como si fueran confeti. Asintió lentamente, sin insistir, porque también sabía que algunas heridas no se curaban con palabras de consuelo. «Quedan 2 horas para la medianoche», dijo Rosa antes de salir de nuevo al salón. «Aguanta un poco más, mija. Después de esto tienes 3 días libres». 3 días libres. Lucía se aferró a esa idea como a un salvavidas. 3 días sin uniformes, sin bandejas, sin tener que sonreír mientras la trataban como si fuera parte del mobiliario. 3 días para ser ella misma, para caminar por las calles de su colonia donde nadie la juzgaba por su ropa barata o su trabajo humilde, donde su abuela la esperaba con café recién hecho y tortillas calientes, donde podía quitarse la máscara de profesionalismo y simplemente respirar. Se mojó las manos en el lavabo y se refrescó la cara cuidando de no arruinar el poco maquillaje que usaba. Su reflejo en el espejo de acero la observó con ojos cansados. 28 años. A veces se sentía como si tuviera 50. El cabello castaño recogido en un moño apretado, algunos mechones rebeldes escapando cerca de las sienes, la piel ligeramente bronceada que delataba sus raíces, su sangre mezclada, su historia de familia trabajadora que había emigrado del sur buscando oportunidades que nunca terminaron de llegar. Los ojos color miel que su abuela siempre decía que eran su mejor atributo, pero que ahora solo reflejaban agotamiento. «Vamos, Lucía», se susurró a sí misma. 2 horas. Puedes con esto. Tomó una bandeja nueva, esta vez llena de copas recién servidas de champán francés que probablemente costaba más que su renta mensual, y regresó al salón con la cabeza en alto y los hombros rectos. La música había cambiado a algo más animado, una pieza jazz que invitaba a bailar. Algunas parejas ya se movían en la pista central, sus movimientos elegantes y ensayados. Lucía se movió entre las mesas con la gracia automática que había desarrollado con los años, ofreciendo copas, retirando platos vacíos, respondiendo con monosílabos educados cuando alguien se dignaba a dirigirle la palabra. Y durante todo ese tiempo, evitó cuidadosamente mirar hacia donde sabía que estaba Sebastián Márquez rodeado de su corte de admiradoras. No quería darles la satisfacción de verla buscarlo con la mirada. No quería alimentar sus burlas con evidencia de que, efectivamente, por un momento había sentido algo al cruzar miradas con él. Pero era difícil no ser consciente de su presencia. Sebastián Márquez era el tipo de hombre que dominaba un espacio simplemente por existir en él, alto, de complexión atlética, que su traje negro de diseñador acentuaba perfectamente, cabello oscuro peinado hacia atrás con ese descuido estudiado que solo los hombres con dinero podían lograr. Y esos ojos. Lucía los había visto por un segundo, quizás menos, pero había sido suficiente para grabar en su memoria ese tono gris acero que parecía ver más allá de las apariencias. O quizás solo lo había imaginado. Quizás las mujeres tenían razón y él simplemente estaba mirando hacia la ventana, distraído, sin siquiera notar su existencia. Eso tenía más sentido. Eso era más seguro de creer. «Disculpe, señorita». Una voz masculina la sacó de sus pensamientos. «¿Podría traerme otra copa?» Lucía levantó la mirada y se encontró con un hombre de unos 40 años, sonrisa amable, traje gris. No lo reconoció de ningún evento anterior, pero eso no significaba nada. Había cientos de rostros que pasaban por su vida sin dejar huella. «Por supuesto, señor», respondió con su voz profesional, tomando la copa vacía de su mano. «Debe ser agotador trabajar en una noche como esta», comentó el hombre con genuina empatía. «Todos celebrando mientras ustedes siguen trabajando». Lucía parpadeó, sorprendida por el comentario. No estaba acostumbrada a que los invitados reconocieran su humanidad, mucho menos su esfuerzo. «Es mi trabajo, señor», dijo simplemente, sin saber qué más responder. «Aún así», insistió él, «merece reconocimiento. Espero que le paguen bien por sacrificar su nochevieja». No le pagaban bien. Le pagaban lo mínimo que la ley permitía más algunas propinas que los invitados generosos dejaban. Pero no iba a decirle eso. «Gracias por su amabilidad», murmuró antes de alejarse hacia la barra.
Mientras esperaba a que el bartender preparara la bebida, sintió de nuevo esa sensación incómoda de ser observada. Giró ligeramente la cabeza, con cuidado de no ser obvia, y su corazón dio un vuelco involuntario. Sebastián Márquez la estaba mirando, no hacia la ventana, no distraído, directamente a ella. Sus ojos grises la encontraron a través del salón lleno de gente, a través de las risas y la música, y el humo de los cigarros caros, y por un segundo que pareció estirarse infinitamente, el mundo se redujo a esa conexión silenciosa. Lucía apartó la mirada de inmediato, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. Esto era peligroso. Esto era exactamente lo que no debía pasar. Tomó la copa que el bartender le extendió y regresó con el invitado amable, manteniendo los ojos fijos en su tarea, en el camino frente a ella, en cualquier cosa menos en la dirección donde estaba Sebastián. Pero podía sentirlo, como un peso invisible sobre su piel, como una pregunta sin formular flotando en el aire. Y entonces, como si el universo quisiera castigarla por ese momento de debilidad, escuchó de nuevo las voces, esta vez más cerca, más directas. «Mira cómo camina», dijo Camila con voz lo suficientemente alta, como si tuviera miedo de pisar el suelo. Supongo que nunca había estado en un lugar tan elegante. Probablemente está calculando cuánto costaría, aunque sea una servilleta de estas, agregó otra voz que Lucía no reconoció. Debe ser fascinante para alguien de su nivel estar rodeada de tanto lujo, aunque sea solo para servirlo. Las risas fueron como agujas clavándose en su orgullo. Lucía apretó los dientes y siguió caminando. Entregó la copa al hombre amable con una sonrisa forzada y se dirigió a la cocina de nuevo. Necesitaba un momento, solo un momento para recomponerse, para recordarse a sí misma que las palabras de gente cruel no definían su valor, que ella era más que su uniforme manchado y sus zapatos baratos. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la puerta de la cocina, una mano firme pero gentil tocó su hombro. Lucía se congeló, giró lentamente, el corazón latiéndole con fuerza, y se encontró cara a cara con Sebastián Márquez. Él era aún más imponente de cerca. Su altura la obligaba a levantar la mirada, y en sus ojos grises había algo que no supo descifrar. No era lástima, no era burla. Era algo más complejo, más profundo. «Disculpe», dijo él con una voz grave, educada, pero con un tono que sugería que estaba acostumbrado a que le prestaran atención. «¿Podría hablar con usted un momento?» Detrás de él, Lucía podía ver a las 7 mujeres observando la escena, con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la furia apenas contenida. El salón parecía haberse quedado en silencio, aunque sabía que era solo su percepción alterada por los nervios. Todo su instinto le gritaba que dijera que no, que se disculpara educadamente y huyera a la seguridad de la cocina, pero algo en la forma en que él la miraba, con esa intensidad tranquila, la mantuvo clavada en el lugar. «¿Yo, señor?», preguntó con voz apenas audible. Sebastián asintió lentamente, y por primera vez esa noche, Lucía vio algo parecido a una sonrisa genuina, curvando ligeramente sus labios. «¿Yo, señor?». Las palabras salieron de los labios de Lucía casi sin voz, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza que la mareaba. Sebastián Márquez asintió con esa calma inquebrantable que solo los hombres acostumbrados al poder podían proyectar, pero en sus ojos grises había algo diferente, algo que no encajaba con la frialdad empresarial que ella esperaría de alguien como él. Había calidez, curiosidad genuina, y quizás, solo quizás, un destello de algo que Lucía no se atrevía a nombrar, porque hacerlo sería peligroso, sería alimentar esperanzas que no tenían lugar en su realidad. «Sí, usted», confirmó él, y luego, como si recién se diera cuenta del ambiente tenso que los rodeaba, añadió en voz más baja: «No quiero incomodarla, solo serán unos minutos. ¿Hay algún lugar más privado donde podamos hablar?» Lucía sintió cómo todas las miradas del salón se clavaban en ella como alfileres. No necesitaba voltear para saber que las 7 mujeres la observaban con una mezcla de incredulidad y odio apenas contenido. Podía sentir el peso de sus ojos, el veneno silencioso de sus pensamientos, la forma en que probablemente ya estaban planeando nuevas formas de humillarla. Esto era un error. Hablar con él sería cruzar una línea invisible pero real, una línea que separaba su mundo de ellos, y cruzar esa línea traería consecuencias. «Señor Márquez», comenzó Lucía manteniendo la voz lo más profesional posible,
a pesar del temblor que amenazaba con traicionarla. Yo estoy trabajando en este momento. No puedo ausentarme del salón sin permiso de mi supervisor. Entiendo, dijo Sebastián y pareció genuinamente considerar sus palabras. ¿Quién es su supervisor? El señor Domínguez, respondió ella, señalando discretamente hacia un hombre de mediana edad con traje negro que supervisaba el servicio desde un rincón del salón. Sebastián asintió y sin más explicación, caminó directamente hacia el supervisor con esa seguridad natural de quien estaba acostumbrado a que las cosas se arreglaran simplemente porque él las pedía. Lucía lo observó acercarse al señor Domínguez, intercambiar algunas palabras que ella no pudo escuchar, y ver cómo su supervisor asentía repetidamente con una sonrisa servil que ella conocía demasiado bien. La sonrisa que se reservaba para los clientes importantes, para la gente que podía hacer o deshacer carreras con una palabra. Segundos después, Sebastián regresó a su lado mientras el señor Domínguez le hacía un gesto sutil indicándole que podía ir. Lucía sintió una mezcla contradictoria de alivio y pánico. Ahora no tenía excusa para rechazarlo, pero tampoco estaba segura de querer una. El balcón del tercer piso está vacío, dijo Sebastián, ofreciéndole una sonrisa pequeña que suavizó sus rasgos aristocráticos. Nadie nos molestará allí. Le prometo que no tomaré mucho de su tiempo. Lucía tragó saliva y asintió, incapaz de encontrar su voz. Caminaron juntos a través del salón y ella fue dolorosamente consciente de cada paso, de cada susurro que se levantaba a su paso, de cada mirada cargada de juicio. Especialmente de las 7 mujeres, que ahora las observaban con expresiones que iban desde la furia descarada hasta la incredulidad ofendida. Valeria Sandoval tenía los labios apretados en una línea tan fina que casi desaparecían. Camila Estrada sostenía su copa de champán con tanta fuerza que Lucía se sorprendió de que no se rompiera. Y las otras 5, cuyos nombres ella no conocía pero cuyos rostros ahora estarían grabados en su memoria para siempre, la miraban como si quisieran borrarla de la existencia con la pura fuerza de su desprecio. Subieron las escaleras en silencio. Lucía mantenía una distancia prudente, caminando medio paso detrás de Sebastián, como si eso pudiera de alguna manera mantener las apariencias, protegerla del escándalo que sabía que esto causaría. El tercer piso estaba, efectivamente, desierto. Las celebraciones se concentraban en el salón principal y en la terraza del último piso, donde se lanzarían los fuegos artificiales a medianoche. El balcón al que Sebastián la condujo era pequeño pero elegante, con barandales de hierro forjado y una vista parcial de la ciudad iluminada. El aire fresco de la noche la golpeó apenas salieron, y Lucía agradeció la excusa para respirar hondo, para intentar calmar los nervios que amenazaban con desbordarla. Sebastián cerró la puerta de cristal tras ellos, amortiguando el sonido de la música y las conversaciones, hasta convertirlas en un murmullo distante. Se quedaron así por un momento, en silencio, hasta que él rompió la quietud con una pregunta que Lucía no esperaba. ¿Está bien? Su voz era suave, preocupada, y eso la desarmó más que cualquier otra cosa. ¿Perdón? Lucía lo miró confundida. La escuché, dijo Sebastián, apoyándose contra el barandal y observándola con esa intensidad que la hacía sentir expuesta y vista al mismo tiempo. Escuché lo que esas mujeres le dijeron. No todo, pero lo suficiente. Lucía sintió cómo el calor subía por su rostro, una mezcla de humillación renovada y sorpresa. Él había escuchado, él sabía, y aún así estaba aquí, mirándola como si ella importara, como si las palabras venenosas de esas mujeres no hubieran cambiado la forma en que la veía. No es nada que no haya escuchado antes. Mintió porque admitir que le había dolido sería mostrar debilidad, y ella había aprendido hacía mucho tiempo a no mostrar debilidad frente a la gente con poder. Eso no lo hace menos cruel, respondió Sebastián, y había genuina indignación en su voz. Ni menos injusto. Lucía no supo qué decir a eso. Se quedó mirando las luces de la ciudad, los edificios que brillaban contra el cielo oscuro, las calles que conocía también desde abajo, pero que se veían diferentes desde esta altura. Todo se veía diferente desde aquí arriba, más pequeño, más manejable, como si los problemas perdieran tamaño cuando los mirabas desde el balcón de un hotel de lujo. ¿Por qué me trajo aquí?, preguntó finalmente, encontrando el coraje para mirarlo directamente.
No para hablar sobre lo que escuchó, eso lo sé. Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que arrugó ligeramente las comisuras de sus ojos y lo hizo parecer más joven, más accesible. Tiene razón, admitió. Quería conocerla. ¿Conocerme? Lucía no pudo evitar el tono escéptico. ¿Por qué? Porque llevo toda la noche intentando no mirarla, dijo Sebastián con una honestidad que la dejó sin aliento, y fracasando miserablemente en el intento. Y cuando la vi soportar esos comentarios con tanta dignidad, cuando la vi mantener la compostura, mientras esas mujeres intentaban destrozarla con palabras, supe que necesitaba hablar con usted. Necesitaba saber quién era la persona detrás de esa fuerza silenciosa. El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Esto no era real, no podía ser real. Los hombres como Sebastián Márquez no hablaban así con mujeres como ella. No las buscaban en balcones privados para decirles que habían estado mirándolas toda la noche. Esas cosas pasaban en películas, en novelas baratas, no en la vida real de una mesera de 28 años que olía a champán derramado y cansancio acumulado. No me conoce, dijo Lucía protegiendo su corazón con las únicas armas que tenía, escepticismo y distancia. Y créame, si me conociera, no estaría aquí perdiendo su tiempo. ¿Por qué no me deja decidir eso?, contrarrestó Sebastián dando un paso hacia ella. ¿Cómo se llama? Lucía, respondió ella antes de poder detenerse. Lucía Reyes. Lucía, repitió él, saboreando el nombre como si fuera algo precioso. Es un nombre bonito. Me llamo Sebastián, pero supongo que ya lo sabía. Todo el mundo sabe quién es usted, señor Márquez, dijo Lucía, manteniendo la formalidad como un escudo. Sebastián, la corrigió él suavemente. Aquí, en este balcón, solo Sebastián. ¿Trato? Lucía dudó. Había algo peligroso en esa familiaridad, en cruzar esa línea entre señor y nombre de pila, entre empleada y... ¿qué? ¿Conocida? ¿Amiga? Algo más que no se atrevía ni a pensar. Pero había también algo tentador en ello, en permitirse por un momento olvidar las diferencias, olvidar que él era dueño de empresas mientras ella servía copas de champán. Trato, accedió finalmente, su voz apenas un susurro. Sebastián sonrió de nuevo, y Lucía se dio cuenta de que podría acostumbrarse peligrosamente a ser la razón de esa sonrisa. «Cuéntame sobre ti, Lucía», pidió él, apoyándose en el barandal con una casualidad que parecía estudiada pero natural al mismo tiempo. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en eventos como este?» 5 años, respondió ella, relajándose ligeramente, a pesar de sí misma. «Comencé cuando tenía 23. Necesitaba el dinero, y esta empresa paga mejor que la mayoría. ¿Y antes de eso?» La curiosidad en su voz parecía genuina, no el interés educado que la gente rica a veces fingía tener por las clases trabajadoras. Lucía dudó. ¿Cuánto debía compartir? ¿Cuánto era prudente revelar a un hombre que, pese a su amabilidad aparente, seguía siendo parte de un mundo que la había rechazado toda su vida? «Estudié 2 años en la universidad», dijo finalmente. «Administración de empresas. Pero tuve que dejar los estudios cuando mi abuela se enfermó. Alguien tenía que cuidarla y pagar las medicinas». Algo cambió en la expresión de Sebastián. No era lástima. Lucía se habría alejado inmediatamente si hubiera visto lástima. Era más bien respeto, comprensión. «Eso requiere sacrificio», comentó él. «No cualquiera pondría su futuro en pausa por cuidar a alguien más. Ella me crió», explicó Lucía, sintiendo cómo su voz se suavizaba al hablar de la mujer que había sido su todo. «Cuando mis padres murieron en un accidente de auto, yo tenía 8 años. Mi abuela me recogió sin dudarlo, aunque apenas tenía para mantenerse ella misma. Le debo todo. Dejar la universidad no fue sacrificio, fue lo mínimo que podía hacer». «¿Y ahora?», preguntó Sebastián. «¿Tu abuela está bien?» «Mejor», respondió Lucía con una pequeña sonrisa. «Los medicamentos ayudan, ya puede moverse más, hacer sus cosas. Todavía vivo con ella. No podría costear un departamento propio con lo que gano, y aunque pudiera, no la dejaría sola». Hablaron durante varios minutos más, el tiempo deslizándose entre ellos como agua. Sebastián le habló de su empresa, pero no con la arrogancia que ella esperaría, sino con una pasión genuina por lo que hacía. Le contó sobre su padre, quien había fundado el negocio pero murió dejándolo todo en manos de Sebastián cuando apenas tenía 25 años.
sobre la presión de mantener un legado, de ser digno de un apellido que pesaba como montaña sobre sus hombros. Y Lucía, casi sin darse cuenta, se encontró compartiendo cosas que normalmente guardaba para sí misma. Sus sueños abandonados de algún día, terminar su carrera, su amor por los libros, especialmente las novelas que encontraba en mercados de segunda mano. La forma en que a veces, en sus días libres, caminaba por el centro histórico solo para admirar la arquitectura y imaginar las vidas de las personas que habían caminado esas mismas calles 100 años atrás. «Deberías volver a estudiar», dijo Sebastián de repente. «No es tarde. 28 años no es tarde para nada». «Es fácil decir eso cuando tienes dinero», respondió Lucía, pero sin amargura, solo como un hecho. «La universidad cuesta, y aunque pudiera pagarla, no puedo dejar de trabajar. Mi abuela depende de mí». «Hay formas», insistió Sebastián. «Becas, programas nocturnos, opciones que no requerirían que dejaras tu trabajo». Lucía lo miró con algo parecido a ternura mezclada con tristeza. «Eres muy optimista para alguien que probablemente nunca tuvo que preocuparse por pagar una cuenta de luz». Sebastián rió, un sonido genuino y cálido que resonó en el pequeño espacio del balcón. «Tienes razón», admitió, «y tienes razón en llamarme ingenuo. Pero no estoy equivocado en pensar que mereces más que servir copas toda tu vida. Eres inteligente, Lucía. Eso es obvio en la forma en que hablas, en la forma en que piensas. Sería un desperdicio no cultivar eso». Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de las campanas comenzó a repiquetear desde algún lugar lejano. 11:30. 30 minutos para medianoche. 30 minutos para el año nuevo. «Debería volver», dijo Lucía, sintiendo cómo la realidad la jalaba de regreso. «Mi supervisor va a preguntarse dónde estoy». «Espera». Sebastián extendió una mano, no tocándola, pero deteniéndola con el gesto. «¿Puedo verte de nuevo? Después de esta noche, quiero decir, puedo invitarte a tomar un café, a cenar, lo que sea que te haga sentir cómoda». Lucía sintió como su corazón se dividía en dos. Una parte, la parte práctica y protectora que había sobrevivido años de desilusiones, le gritaba que dijera que no, que esto era una fantasía peligrosa, que solo terminaría en dolor, que hombres como Sebastián no terminaban con mujeres como ella, que las 7 mujeres abajo tenían razón, que ella no pertenecía a su mundo y cualquier intento de fingir lo contrario solo resultaría en humillación. Pero la otra parte, la parte que se había sentido vista por primera vez en años, la parte que había disfrutado los últimos 20 minutos más que cualquier otra cosa en meses, esa parte quería decir que sí, con una desesperación que la asustaba. «No sé si sea buena idea», dijo finalmente, la honestidad ganando sobre cualquier otra cosa. «¿Por qué no?», preguntó Sebastián, y parecía genuinamente desconcertado. «Porque…» Lucía hizo un gesto vago que abarcaba todo, el hotel, la fiesta abajo, el abismo social entre ellos. «Porque venimos de mundos diferentes, Sebastián, y no importa cuánto hablemos o cuánto nos caigamos bien, esa diferencia no va a desaparecer». «¿Y si no me importa?», replicó él con una intensidad que la hizo temblar. «Debería importarte», respondió Lucía suavemente. «A ti quizás no te afecte, pero a mí sí. Esas mujeres de abajo ya me desprecian por simplemente captar tu atención. ¿Te imaginas lo que dirían si realmente salimos? ¿Lo que harían?». Sebastián apretó la mandíbula, una chispa de enojo cruzando sus ojos grises. «Que digan lo que quieran. No puedes vivir tu vida según las opiniones de gente cruel. Fácil de decir cuando no eres tú quien tiene que soportar las consecuencias». Lucía suspiró. «Mira, aprecio esto. Aprecio que hayas querido conocerme. Pero ambos sabemos que esto no va a ningún lado. Así que mejor dejémoslo aquí, como un momento bonito en una noche de Nochevieja, ¿sí?». Se dio la vuelta para irse, el corazón rompiéndosele con cada paso, cuando la voz de Sebastián la detuvo una vez más. «¿Y si te demostrara que estás equivocada?». Lucía se giró lentamente. «¿Cómo?». «Dame una oportunidad», dijo Sebastián caminando hacia ella. «Una sola oportunidad para demostrarte que lo que sentí esta noche, esta conexión, no tiene nada que ver con mundos diferentes o clases sociales. Dame la oportunidad de conocerte de verdad, Lucía Reyes. Y si después de eso todavía crees que no puede funcionar, me alejaré, te lo prometo». Lucía lo miró a los ojos, buscando señales de falsedad, de juego, de los motivos ocultos que su experiencia le había enseñado a buscar en la gente, pero solo encontró sinceridad, y quizás, solo quizás,
algo de la misma esperanza temerosa que ella sentía. Una oportunidad, accedió finalmente, su voz apenas audible. Pero si esto explota en mi cara, te lo advertí. Sebastián sonrió, y fue como si el sol hubiera salido en medio de la noche. No lo hará, prometió. Dame tu número, te llamaré mañana. Con manos temblorosas, Lucía tomó el teléfono que él le ofrecía y escribió su número. Cuando se lo devolvió, sus dedos se rozaron brevemente, y ese simple contacto envió una corriente eléctrica por su brazo. Regresaron al salón justo cuando faltaban 10 minutos para medianoche. Las 7 mujeres las observaron entrar con ojos llenos de veneno apenas contenido, pero Lucía ya no les prestó atención. Tenía cosas más importantes en que pensar, como el hecho de que acababa de darle su número a Sebastián Márquez, como el hecho de que él había prometido llamarla, como el hecho de que, contra toda lógica y sensatez, una parte de ella realmente creía que lo haría. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de la vida de Lucía. Regresó a sus labores intentando parecer normal, profesional, invisible como siempre, pero sentía el peso de demasiadas miradas sobre ella. Sebastián había vuelto con las 7 mujeres que lo esperaban con sonrisas tensas y ojos llenos de preguntas que él parecía ignorar deliberadamente. Lucía recogió copas vacías, sirvió champán fresco, respondió educadamente a solicitudes de los invitados, todo mientras su mente repetía una y otra vez la conversación del balcón. El roce de sus dedos cuando le devolvió el teléfono, la promesa en sus ojos grises de que la llamaría, la forma en que había dicho su nombre, Lucía, como si fuera algo precioso, estaba tan perdida en sus pensamientos que casi dejó caer una bandeja cuando Valeria Sandoval apareció deliberadamente en su camino, obligándola a detenerse abruptamente. «Disculpa», dijo Valeria con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Podrías traerme otra copa de champán? Esta ya está tibia». Lucía notó que la copa estaba apenas tocada, las burbujas todavía subiendo vigorosamente por el líquido dorado. No estaba tibia. Valeria solo quería una excusa para tenerla cerca, para decir lo que claramente estaba quemándole la lengua. Lucía tomó la copa con manos firmes, decidida a no darle la satisfacción de verla temblar. «Enseguida, señorita», respondió con voz neutral. «Espera». Valeria la detuvo con una mano en su brazo, los dedos apretando más fuerte de lo necesario. «Tengo curiosidad. ¿De qué hablaste con Sebastián?» Parecían muy concentrados. Las otras 6 mujeres se habían acercado sutilmente, formando un semicírculo que bloqueaba parcialmente a Lucía de la vista del resto del salón. Era una maniobra calculada, una forma de aislarla, de crear un espacio privado para su interrogatorio. Lucía sintió cómo su pulso se aceleraba, pero mantuvo la expresión serena. Había sobrevivido años en este trabajo precisamente porque había aprendido a no reaccionar ante provocaciones. El señor Márquez solo tenía algunas preguntas sobre el servicio. Mintió con facilidad, mirando directamente a los ojos de Valeria. Nada importante. ¿Sobre el servicio? Camila Estrada se rió con una risa aguda que sonó como cristal rompiéndose. ¿En un balcón privado? ¿Por 20 minutos? ¿Qué servicio tan exhaustivo? Debe haberse confundido, añadió otra de las mujeres, una rubia platinada con un vestido azul eléctrico. Sebastián no es el tipo de hombre que pierde tiempo con el personal. A menos que, hizo una pausa dramática, haya otro tipo de servicio que estés ofreciendo. Las implicaciones de esas palabras cayeron sobre Lucía como agua helada. La estaban llamando prostituta sin decir la palabra directamente, lo suficientemente ambiguas para negar cualquier acusación, pero lo suficientemente claras para que el mensaje llegara. Lucía sintió como la rabia comenzaba a hervir en su pecho, una rabia que había reprimido durante años, de insultos velados y humillaciones silenciosas. Pero antes de que pudiera responder, una voz firme cortó la tensión como un cuchillo. ¿Hay algún problema aquí? Sebastián había aparecido a su lado, su presencia imponente haciendo que el círculo de mujeres se abriera instintivamente. Su expresión era educada, pero sus ojos tenían un brillo de acero que Lucía reconoció como advertencia. Las mujeres intercambiaron miradas rápidas, recalculando su estrategia ante esta interrupción inesperada. «Para nada», respondió Valeria con dulzura falsa. «Solo estábamos teniendo una charla amistosa con...» Hizo una pausa, como si acabara de recordar el nombre. «Lucía, ¿verdad, querida?» Todas las miradas se volvieron hacia ella, esperando.
Lucía podía sentir el peligro en el aire, la delgada línea que estaba caminando. Si contradecía a Valeria, si admitía que la habían acorralado con insinuaciones crueles, las pondría en evidencia, pero también se marcaría como problemática. El personal que causaba problemas no duraba mucho en esta industria, sin importar quién tuviera la razón, pero si aceptaba su mentira, si dejaba pasar esto en silencio, estaría permitiendo que la pisotearan, que la convirtieran en víctima de su propio miedo. Claro, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, una charla muy educativa. Vio cómo algo cambiaba en los ojos de Sebastián, una comprensión de lo que realmente había pasado. Pero antes de que pudiera decir algo, las campanas comenzaron a sonar. 11:55. 5 minutos para medianoche. El salón estalló en actividad. La gente comenzó a moverse hacia la terraza del último piso, donde se lanzarían los fuegos artificiales. El personal se apresuró a distribuir copas frescas de champán para el brindis. El señor Domínguez apareció de la nada, haciendo señas frenéticas a Lucía y a las otras meseras para que se posicionaran estratégicamente con bandejas llenas. Lucía aprovechó la confusión para alejarse del grupo, su corazón todavía latiendo con fuerza por el enfrentamiento. Tomó su posición cerca de la entrada de la terraza, bandeja en manos, sonrisa profesional en su rostro. La terraza estaba espectacular. Cientos de lucecitas blancas colgaban del techo, creando un cielo artificial de estrellas. Las mesas estaban decoradas con centros de flores blancas y doradas, y al fondo, la vista de la Ciudad de México se extendía como un mar de luces parpadeantes, esperando el momento en que el cielo se iluminaría con fuegos artificiales de todos los colores. 3 minutos, anunció alguien, y la multitud comenzó a organizarse en grupos, parejas buscándose entre sí, amigos reuniéndose para el conteo. Lucía vio cómo Sebastián subía a la terraza, rodeado por las 7 mujeres que lo seguían, como satélites alrededor de un sol. Valeria se había posicionado estratégicamente a su derecha, Camila a su izquierda, las otras 5 formando un cerco protector que dejaba muy claro que consideraban a Sebastián como su territorio. Él parecía incómodo con tanta atención, su mirada vagando por la terraza hasta que encontró a Lucía entre la multitud. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció congelarse en el tiempo, y ella vio algo en su expresión que la hizo contener el aliento. No era lástima por su situación, no era diversión por el drama que se estaba desarrollando, era algo más profundo, más intenso. Era una promesa silenciosa de que esto no había terminado, de que lo que habían compartido en el balcón era real y no desaparecería solo porque un grupo de mujeres resentidas quisiera destruirlo. 2 minutos, gritó alguien con entusiasmo, y la multitud respondió con vítores. Rosa apareció a su lado, también con una bandeja de copas. ¿Estás bien, mija?, preguntó en voz baja. Te vi rodeada de esas víboras hace rato. ¿Qué querían? Nada importante, respondió Lucía, pero su voz sonó cansada incluso a sus propios oídos. Rosa la miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado. Ten cuidado con ellas, advirtió. He trabajado en eventos de esta gente por 15 años. Conozco a mujeres como esas. No les importa destruir a alguien si sienten que amenaza lo que consideran suyo. Y por la forma en que te miraban, definitivamente sienten que amenazas algo. No amenazo nada, protestó Lucía. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Tú lo sabes, yo lo sé. Pero ellas no lo ven así. Rosa suspiró. Solo ten cuidado, ¿sí? Gente como esa tiene poder. Poder para hacer que te despidan, para asegurarse de que no consigas trabajo en ningún otro evento de este nivel. He visto cómo arruinan vidas solo porque pueden. 1 minuto. La cuenta regresiva había comenzado y la multitud empezó a corear los números. 59, 58, 57. Lucía distribuyó las últimas copas de champán, moviéndose entre los invitados con eficiencia automática, mientras su mente procesaba las palabras de Rosa. Tenía razón, claro que tenía razón. Lucía había sido ingenua al pensar que podía aceptar la atención de Sebastián sin consecuencias. Ya había consecuencias. Ya había hecho enemigos de mujeres que tenían los recursos y la voluntad de hacerle daño. 45, 44, 43... Pero ¿qué se suponía que hiciera?
¿Ignorar lo que sentía? ¿Rechazar a Sebastián cuando él la llamara mañana solo por miedo a lo que otros pudieran hacer? ¿Vivir su vida entera jugando a lo seguro, manteniéndose en su lugar, sin atreverse nunca a querer algo más? 30, 29, 28. Miró hacia donde estaba Sebastián. Valeria se había pegado más a él, su mano descansando posesivamente en su brazo. Camila reía de algo que alguien había dicho, inclinándose hacia Sebastián de una forma que hacía obvias sus intenciones. Las otras 5 mujeres formaban un muro humano, asegurándose de que nadie más pudiera acercarse, y en medio de todo eso, Sebastián parecía distante, presente físicamente, pero ausente en espíritu. 20, 19, 18. Lucía pensó en su abuela, quien había trabajado toda su vida en casas de familias ricas, limpiando, cocinando, criando hijos ajenos mientras apenas veía a los suyos. Su abuela que le había dicho 1000 veces, «Mija, la vida ya es suficientemente dura. No la hagas más difícil peleando batallas que no puedes ganar». Pero también recordó otra cosa que su abuela le había dicho. En uno de esos momentos de lucidez que a veces tenía, aunque tampoco dejes que el miedo te robe las oportunidades de ser feliz. 10, 9, 8. ¿Era esto una oportunidad de ser feliz? ¿O era solo una fantasía bonita que terminaría rompiéndole el corazón? 5, 4, 3. El cielo explotó en colores: rojo, dorado, azul, verde, morado. Los fuegos artificiales iluminaron la noche con una violencia hermosa, cada explosión seguida de otra, creando un espectáculo que robaba el aliento. La multitud gritó «¡Feliz Año Nuevo!» al unísono, abrazos y besos intercambiándose por toda la terraza. Lucía vio cómo Valeria se volteaba hacia Sebastián, claramente esperando un beso de celebración. Vio cómo él la esquivaba gentilmente, ofreciéndole solo un abrazo casual antes de alejarse. Vio la frustración en el rostro de Valeria, la forma en que sus ojos buscaron a Lucía entre la multitud, como si supiera exactamente quién era la culpable de ese rechazo. Y entonces, Sebastián estaba caminando hacia ella, atravesando la multitud de celebrantes con determinación, ignorando las llamadas de las 7 mujeres que intentaban detenerlo. Lucía sintió como su respiración se detenía cuando él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia cara mezclada con champán. «Feliz Año Nuevo, Lucía», dijo él, su voz grave compitiendo con el estruendo de los fuegos artificiales. «Feliz Año Nuevo», respondió ella, consciente de que todos en la terraza estaban observando, de que esto se convertiría en el escándalo del evento, de que las consecuencias de este momento la perseguirían mucho después de que la última chispa de fuego artificial se apagara. Sebastián extendió su mano, no para estrecharla, sino para ofrecérsela, una invitación silenciosa. Lucía miró esa mano, luego su rostro, luego las 7 mujeres que los observaban con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la furia pura. Miró a Rosa, quien la observaba con una mezcla de preocupación y orgullo. Miró al señor Domínguez, cuyo rostro mostraba confusión sobre cómo manejar esta situación sin precedentes. Y finalmente, miró de nuevo a Sebastián, a sus ojos grises que la miraban con una intensidad que prometía que, sin importar lo que pasara después, él estaría ahí. Respiró hondo, sintiendo cómo algo se rompía dentro de ella. Quizás era su sentido de autopreservación, quizás era el muro que había construido alrededor de su corazón después de años de decepciones. Quizás era simplemente su capacidad de negar lo que sentía. Fuera lo que fuera, se rompió, y en su lugar quedó algo más aterrador, pero también más vivo: esperanza. Lucía puso su mano en la de Sebastián. El contacto fue eléctrico, enviando corrientes por todo su brazo. Él sonrió, esa sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos, y la guió suavemente entre la multitud hacia el borde de la terraza, donde podían ver los fuegos artificiales sin obstáculos. Detrás de ellos, Lucía podía imaginar perfectamente las miradas furiosas, los susurros escandalizados, las maquinaciones que ya comenzaban a formarse en las mentes de las 7 mujeres. Pero en este momento, parada junto a Sebastián, mientras el cielo se iluminaba en 1000 colores, decidió que no le importaba. Mañana se preocuparía por las consecuencias. Mañana enfrentaría la realidad de lo que significaba cruzar esta línea. Mañana sería práctica y cautelosa, y protegería su corazón como siempre había hecho. Pero ahora,
en este instante suspendido entre el año viejo y el nuevo, entre lo que era y lo que podría ser, decidió permitirse este momento de felicidad robada. Sebastián no soltó su mano durante todo el espectáculo de fuegos artificiales. Y cuando el último estallido de luz se desvaneció en el cielo nocturno, cuando la multitud comenzó a dispersarse para continuar las celebraciones adentro, él finalmente se volvió hacia ella. ¿Todavía crees que esto es mala idea?, preguntó con una sonrisa que era mitad diversión, mitad nerviosismo genuino. Lucía miró por encima de su hombro y vio a Valeria observándolos con ojos que prometían venganza. Vio a Camila susurrando furiosamente con las otras mujeres, claramente planeando algo. Vio al señor Domínguez acercándose con expresión preocupada, probablemente para recordarle que estaba en horario de trabajo. Vio todos los problemas que este momento iba a traerle, todos los dolores de cabeza y complicaciones y posibles desastres. Y aún así, cuando volvió a mirar a Sebastián, se escuchó decir, «Probablemente la peor idea que he tenido en mi vida». Él rió, el sonido rico y genuino. «Entonces tenemos algo en común», dijo, «porque yo también siento que esto es una locura, pero no puedo dejarte ir, Lucía. Intenté convencerme toda la noche de que era solo atracción superficial, que pasaría, pero después de hablar contigo, de conocerte aunque sea un poco, sé que es algo más, y necesito descubrir qué es». «Sebastián». El señor Domínguez había llegado, su voz tensa con incomodidad profesional. «Disculpe la interrupción, pero necesito que Lucía regrese a sus labores. Todavía quedan varias horas de servicio». Sebastián ni siquiera lo miró. «¿Cuánto gana ella por noche?», preguntó directamente. El señor Domínguez parpadeó, confundido por la pregunta. «Bueno, eso es información confidencial de la empresa, pero le pagaré el doble», interrumpió Sebastián. «El triple, lo que sea. Pero su turno termina ahora». «Señor Márquez, no puedo simplemente dejar ir a una empleada en medio de un evento», protestó Domínguez, aunque su voz ya sonaba menos segura. «Tenemos protocolos, responsabilidades con el cliente que contrató el servicio». «Yo soy el cliente que contrató el servicio», respondió Sebastián con calma letal. «Yo pagué por este evento, y estoy diciéndole que el turno de Lucía ha terminado». El silencio que siguió fue tan denso que Lucía podría haberlo cortado con un cuchillo. El señor Domínguez la miró, luego a Sebastián, claramente haciendo cálculos mentales sobre las implicaciones políticas y económicas de esta situación. Finalmente, asintió con rigidez. «Como usted diga, señor Márquez». Se volvió hacia Lucía con expresión neutral que ocultaba lo que probablemente era desaprobación. «Lucía, puedes retirarte. Hablaremos el lunes sobre tu horario». Lucía sabía lo que eso significaba. «Hablaremos el lunes» probablemente se traduciría en despido o suspensión. El señor Domínguez no podía arriesgarse a tener empleadas que causaran este tipo de drama, sin importar que no fuera su culpa. Pero antes de que el pánico pudiera asentarse completamente, sintió la mano de Sebastián apretando suavemente la suya. «No te preocupes», susurró. «Yo me encargo de esto». Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía decidió confiar. Sebastián la guió lejos de la terraza, con una mano firme en la parte baja de su espalda, un gesto protector que hizo que Lucía se sintiera simultáneamente segura y expuesta. Podía sentir las miradas clavándose en ellos como dagas mientras cruzaban el salón, escuchar los susurros que se levantaban a su paso como olas en una playa. No necesitaba voltear para saber que las 7 mujeres los seguían con los ojos, memorizando cada detalle de esta humillación pública para usarla como munición después. El elevador estaba vacío cuando llegaron, un pequeño milagro considerando la cantidad de gente que todavía celebraba en los diferentes pisos del hotel. Las puertas se cerraron, encerrándolos en ese espacio pequeño e íntimo, y Lucía finalmente permitió que sus hombros se relajaran, aunque fuera un poco. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián, volteándose para mirarla completamente. Lucía soltó una risa que sonó al borde de la histeria. «Honestamente, no sé si estoy bien o si acabo de cometer el error más grande de mi vida», admitió, pasándose las manos por el cabello. «Probablemente me van a despedir. El señor Domínguez no tolera empleadas que causen problemas, y definitivamente acabo de causar el problema más grande que ese hotel ha visto en años». «No te van a despedir», dijo Sebastián con una certeza que ella envidiaba. «Te lo prometí, yo me encargo. Hablaré con el gerente del hotel, con los dueños si es necesario.
Esto no va a afectar tu trabajo. No puedes simplemente arreglar todo con dinero, protestó Lucía, aunque una parte de ella sabía que probablemente sí podía. Y aunque pudieras, ¿qué hay de la próxima vez? Del siguiente evento donde trabaje. La industria de catering es pequeña, Sebastián. La gente habla, las historias viajan. Para mañana en la tarde, cada empresa de eventos en la ciudad va a saber que la mesera Lucía Reyes causó un escándalo con un cliente millonario. ¿Quién va a querer contratarme después de eso? Sebastián guardó silencio por un momento y Lucía vio cómo procesaba sus palabras, cómo la realidad de su mundo diferente finalmente comenzaba a filtrarse en su comprensión. Él podía terminar turnos con un chasquido de dedos, podía pagarle el triple de su salario sin pestañear, pero no podía borrar las consecuencias sociales de lo que acababa de pasar. Entonces no trabajes más en eventos, dijo finalmente. Lucía lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Perdón? No trabajes más en eventos, repitió Sebastián, hablando más rápido ahora, como si la idea estuviera formándose en tiempo real. Trabaja para mí, en mi empresa. Dijiste que estudiaste administración de empresas, ¿verdad? Siempre necesitamos gente en diferentes departamentos. Recursos humanos, operaciones, finanzas. Sebastián, para, lo interrumpió Lucía levantando una mano. No puedes ofrecerme trabajo en tu empresa solo porque sientes culpa de que pierda el mío. Eso sería, no sé, como si me estuvieras comprando o algo así. No es por culpa, protestó él. Es porque eres inteligente y capaz y estarías desperdiciada sirviendo copas cuando podrías estar haciendo mucho más. No conoces mis capacidades, señaló Lucía. Hablamos 20 minutos en un balcón. No sabes si soy buena para nada más que servir copas. Entonces dame la oportunidad de descubrirlo, insistió Sebastián mientras las puertas del elevador se abrían en el lobby. Una entrevista real, un proceso legítimo. Si no calificas, no calificas. Pero al menos dame la oportunidad de ofrecerte algo mejor. Lucía quería rechazarlo. Quería decirle que esto era moverse demasiado rápido, que mezclar lo personal con lo profesional era receta para el desastre, que aceptar su ayuda la haría ver como exactamente lo que esas mujeres la habían acusado de ser. Alguien usando su atractivo para obtener favores. Pero la verdad era que necesitaba el dinero. Su abuela necesitaba medicinas. El alquiler no se pagaba solo. Y si realmente la despedían del servicio de catering, conseguir otro trabajo con referencias cuestionables sería casi imposible. Una entrevista real, dijo finalmente. Proceso legítimo, sin favores especiales, solo porque nos conocemos. Sin favores especiales, acordó Sebastián, aunque la sonrisa en su rostro sugería que consideraba esto una victoria. Ahora, ¿tienes cómo llegar a casa o necesitas que te lleve? Lucía miró el reloj en la pared del lobby, la 1:15 de la mañana. Los camiones nocturnos todavía corrían, pero serían lentos y tendría que hacer varios transbordos para llegar a su colonia. Normalmente no le importaría, era parte de su rutina, pero después de esta noche agotadora, la idea de estar de pie en paradas de camión durante 2 horas más la hacía querer llorar. Normalmente tomo el transporte público, admitió, pero si tienes tiempo para acercarme aunque sea a una estación más cercana a mi casa, te lo agradecería. Te llevo hasta tu puerta, dijo Sebastián sin espacio para argumentos. Mi auto está en el estacionamiento. Caminaron juntos hacia el estacionamiento subterráneo, sus pasos resonando en el concreto frío. Lucía era dolorosamente consciente de cómo debía verse. Uniforme manchado de champán, cabello escapando del moño que había mantenido todo perfecto horas atrás, maquillaje probablemente corrido por el calor y el estrés. Y Sebastián seguía impecable en su traje negro, como si los eventos de la noche no lo hubieran tocado en absoluto. El auto de Sebastián resultó ser un Mercedes negro último modelo que probablemente costaba más que todo lo que Lucía había ganado en su vida. Él abrió la puerta del pasajero para ella con naturalidad, esperando hasta que estuviera acomodada antes de cerrarla y rodear el auto hacia su lado. El interior olía a cuero caro y esa colonia que Lucía ya estaba comenzando a asociar con él. ¿Hacia dónde?, preguntó Sebastián mientras encendía el motor, que ronroneó a la vida con un sonido suave y potente. Lucía le dio su dirección, viendo cómo él la ingresaba en el GPS con movimientos eficientes. Cuando vio la ruta que el sistema trazaba, 45 minutos atravesando la ciudad,
hacia una zona que probablemente nunca había visitado, sintió una punzada de vergüenza. Su colonia no era peligrosa exactamente, pero definitivamente no era el tipo de lugar donde gente como Sebastián normalmente ponía un pie. «Es lejos», dijo innecesariamente. «Si quieres solo déjame en el metro más cercano, puedo...» «Te llevo a tu casa, Lucía», la interrumpió Sebastián gentilmente. «Ya lo dije. Relájate». Salieron del estacionamiento hacia las calles de la Ciudad de México, que brillaban con luces de Año Nuevo. Había gente por todas partes todavía, celebraciones derramándose de bares y restaurantes, grupos de amigos caminando por las aceras con botellas en manos, parejas abrazadas en esquinas. La ciudad vibraba con esa energía especial que solo viene una vez al año. Esa sensación de nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Viajaron en silencio por varios minutos, Lucía mirando por la ventana mientras procesaba todo lo que había pasado. Apenas hace unas horas, su mayor preocupación era sobrevivir el turno sin dejar caer ninguna bandeja. Ahora había aceptado la posibilidad de una relación con un millonario. Probablemente había perdido su trabajo y estaba en camino a mostrarle dónde vivía, exponiéndose completamente. «¿En qué piensas?», preguntó Sebastián, quebrando el silencio. «En lo surrealista que es todo esto», respondió Lucía honestamente. «Esta mañana me desperté pensando que solo era otro evento más. Otra noche de servir a gente rica y volver a casa agotada. No esperaba esto». «Yo tampoco», admitió Sebastián. «Fui a esa fiesta porque tenía que ir, porque mi asistente insistió en que era bueno para las relaciones públicas, porque las expectativas sociales demandan que los empresarios exitosos aparezcan en ciertos eventos. Estaba preparado para una noche aburrida, llena de conversaciones vacías y sonrisas falsas. Y entonces te vi». Lucía lo miró de reojo, viendo cómo sus manos se tensaban ligeramente en el volante. «¿Y qué viste exactamente?», preguntó, genuinamente curiosa. «Había docenas de meseras esa noche. ¿Qué tenía yo de especial?». Sebastián pensó por un momento antes de responder. «La forma en que te movías», dijo finalmente, «con propósito pero también con gracia, como si cada movimiento estuviera calculado pero no forzado. Y luego vi tu expresión cuando pensabas que nadie te miraba. Había tristeza ahí, pero también fuerza, como si cargaras el peso del mundo en tus hombros, pero te rehusaras a doblarte bajo él. Me intrigaste. Y cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí, no sé cómo explicarlo, fue como reconocer a alguien que había estado buscando sin saber que estaba perdido». Las palabras se asentaron entre ellos, pesadas con significado. Lucía sintió cómo su garganta se apretaba con emoción que no sabía cómo procesar. Nadie le había dicho nunca algo así. Nadie la había visto realmente, no de la forma en que Sebastián parecía verla. «Suenas como poeta», dijo finalmente, intentando aligerar el momento porque era demasiado intenso, demasiado real. Sebastián rió. «Mi madre solía decir que heredé el romanticismo de mi abuelo», comentó. «Él era español, vino a México en los años 50 huyendo de Franco. Se enamoró de una cantante mexicana en un cabaret y la persiguió durante meses hasta que ella finalmente aceptó salir con él. Todos pensaron que estaba loco, que arruinaría su reputación, pero se casaron de todas formas. Estuvieron juntos 60 años, hasta que murieron con meses de diferencia». «Es hermoso», murmuró Lucía. «¿Tu familia todavía tiene esa mentalidad de que el amor vale más que la reputación?». La expresión de Sebastián se ensombreció ligeramente. «Mi abuelo sí la tenía, mi madre también, aunque se casó dentro de su clase social, así que nunca tuvo que probarlo. Mi padre, él era más pragmático. Creía en matrimonios ventajosos, en alianzas que fortalecieran el negocio. Cuando murió hace 5 años, me dejó la empresa, pero también expectativas. Una de ellas era que me casara con alguien apropiado». «¿Y qué es apropiado?», preguntó Lucía, aunque sospechaba que conocía la respuesta. «Alguien de nuestra clase», respondió Sebastián simplemente. «Alguien con el apellido correcto, las conexiones correctas, la educación correcta. Alguien como las 7 mujeres de esta noche, básicamente». «Entonces definitivamente no yo», dijo Lucía, sintiendo cómo la realidad se asentaba como piedra en su estómago. Sebastián detuvo el auto en un semáforo en rojo y se volteó para mirarla directamente. «Definitivamente no ellas», corrigió. «Lucía, mi padre está muerto. Sus expectativas murieron con él.
Yo dirijo la empresa ahora. Yo tomo las decisiones. Y si decido que quiero conocer a una mujer brillante y hermosa que trabaja sirviendo copas porque tuvo que sacrificar sus sueños para cuidar a su abuela, entonces eso es exactamente lo que voy a hacer, que le guste o no a la sociedad. El semáforo cambió a verde y siguieron adelante. Lucía no sabía qué decir a eso. Una parte de ella quería creerle, quería aceptar que podía ser tan simple como que él eligiera lo que quería sin importar las consecuencias. Pero ella había vivido suficiente para saber que nada era tan simple, especialmente cuando había dinero y poder involucrados. Llegaron a su colonia 20 minutos después. Las calles eran más estrechas aquí, los edificios más viejos, la pintura descascarándose de paredes que habían visto demasiados años y muy poco mantenimiento. Grupos de jóvenes todavía celebraban en las esquinas con música saliendo de bocinas portátiles. El Mercedes de Sebastián se veía completamente fuera de lugar, como un diamante en un montón de piedras. Lucía le indicó que se detuviera frente a un edificio de 3 pisos, con balcones de hierro oxidado y ropa colgando de tendederos improvisados. «Es aquí», dijo su voz más pequeña de lo que hubiera querido. Sebastián miró el edificio sin expresión de juicio, solo observación. «¿En qué piso vives?» «Tercero», respondió Lucía. «El departamento al final del pasillo». «¿Hay elevador?» «No». Lucía casi rió ante la pregunta. «Escaleras exteriores». Sebastián asintió, apagó el motor y comenzó a desabrocharse el cinturón de seguridad. «¿Qué haces?», preguntó Lucía alarmada. «Te acompaño a tu puerta», respondió él como si fuera lo más obvio del mundo. «No tienes que...» «Quiero hacerlo», la interrumpió Sebastián. «Son casi las 2 de la mañana. No voy a dejarte subir sola». Lucía quería argumentar, decirle que había subido esas escaleras sola miles de veces, a horas mucho más peligrosas, pero algo en su determinación la detuvo. Salieron del auto juntos, y ella lo guió hacia las escaleras exteriores que subían por el costado del edificio. Sus tacones hacían eco en el metal mientras subían, Sebastián siguiéndola de cerca. Cuando llegaron al 3er piso, Lucía pudo ver luz saliendo por debajo de la puerta de su departamento. Su abuela todavía estaba despierta, probablemente esperándola. Siempre se preocupaba cuando Lucía trabajaba eventos nocturnos. «Esta es mi puerta», dijo innecesariamente, deteniéndose frente al número 32, pintado en verde desteñido. Se volteó para encontrar a Sebastián observándola con una intensidad que la hizo consciente de cada centímetro entre ellos. Estaban lo suficientemente cerca para que pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la sombra de barba que comenzaba a aparecer en su mandíbula, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba en las esquinas. «Gracias por traerme», dijo Lucía suavemente. «No tenías que hacerlo». «Sí tenía», respondió Sebastián, «y lo haría de nuevo. Mañana, de hecho. ¿A qué hora puedo recogerte para ese café que te prometí?» Lucía parpadeó. Había olvidado completamente la invitación del balcón en medio de todo el caos que siguió. «¿Todavía quieres eso? Después de todo lo que pasó, especialmente después de todo lo que pasó», la corrigió Sebastián. «Lucía, esta noche me demostraste que eres exactamente el tipo de persona que pensé que eras. Fuerte, digna, real. ¿Crees que eso me haría querer verte menos?» «Creo que deberías pensarlo mejor», dijo Lucía honestamente, «porque esas mujeres no van a olvidar lo que pasó esta noche. Y la próxima vez que te vean, van a hacer todo lo posible para hacerte pagar por elegirme sobre ellas. Que lo intenten», dijo Sebastián con una sonrisa que tenía algo de desafiante. «Entonces, ¿café mañana?» Lucía sabía que debería decir que no. Sabía que cada instinto de supervivencia que había desarrollado durante años le gritaba que se alejara antes de que esto se volviera más complicado. Pero cuando miró esos ojos grises que la veían como si fuera algo precioso, como si importara, no pudo encontrar las palabras para rechazarlo. «A las 11», dijo finalmente. «Hay una cafetería a 3 cuadras de aquí. Nada elegante, pero el café es bueno». «Perfecto». Sebastián sonrió, y Lucía sintió cómo su corazón hacía algo peligroso en su pecho. «Te veo mañana a las 11». Se despidieron en el pasillo, la mano de Sebastián rozando brevemente la suya antes de que él comenzara a bajar las escaleras. Lucía lo observó hasta que desapareció de vista. Escuchó el motor de su auto encenderse y alejarse.
Solo entonces se permitió exhalar completamente, apoyándose contra su puerta mientras procesaba todo. Cuando finalmente entró al departamento, encontró a su abuela esperándola en la pequeña sala, envuelta en su bata favorita y con una taza de té en manos. «Llegaste tarde, mija», dijo la anciana con voz suave pero curiosa. «¿Pasó algo en el evento?» Lucía miró a su abuela, a esos ojos sabios que la habían visto crecer, que la conocían mejor que nadie en el mundo, y sintió como todas las emociones de la noche finalmente la alcanzaban, amenazando con desbordarla. «La abuela», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Creo que acabo de conocer al amor de mi vida, y no tengo idea de cómo esto va a terminar». Su abuela no respondió de inmediato. Simplemente dejó su taza de té sobre la mesita desgastada y le hizo un gesto a Lucía para que se sentara a su lado en el pequeño sofá que había visto días mejores. Lucía obedeció, quitándose los zapatos baratos que le habían torturado los pies durante horas y dejándose caer en los cojines familiares. El silencio se extendió entre ellas, cómodo y paciente, del tipo que solo existe entre personas que se conocen profundamente. «Cuéntame», dijo finalmente su abuela, tomando las manos de Lucía entre las suyas, manos arrugadas por el tiempo y el trabajo duro, pero todavía fuertes, todavía capaces de ofrecer consuelo, y Lucía le contó todo. Las palabras salieron en torrente, los insultos de las 7 mujeres, la conversación en el balcón, la forma en que Sebastián la había mirado como si realmente la viera, el momento en que tomó su mano frente a todos durante los fuegos artificiales, la oferta de trabajo, el viaje a casa. Su abuela escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros observando el rostro de Lucía con esa atención absoluta que siempre le había dado, como si cada palabra que salía de su boca fuera lo más importante del mundo. «¿Y tienes miedo?», preguntó su abuela cuando Lucía finalmente se quedó sin palabras. «Aterrada», admitió Lucía. «Abuela, este hombre vive en un mundo completamente diferente al mío. Tiene dinero que no puedo ni imaginar, conexiones que van más allá de mi comprensión. Y yo soy solo una mesera que ni siquiera terminó la universidad. ¿Qué futuro puede haber en esto?». Su abuela apretó sus manos suavemente. «¿Sabes lo que tu abuelo me dijo la primera vez que me propuso matrimonio?», preguntó, una sonrisa nostálgica curvando sus labios. «Le dije que era una locura. Él era albañil. Yo vendía tamales en el mercado. Apenas teníamos para comer, mucho menos para casarnos. Pero él me miró con esos ojos tuyos, mija, porque tú heredaste sus ojos, y me dijo, el amor no se mide en pesos, se mide en promesas cumplidas». Lucía sintió como las lágrimas comenzaban a picar sus ojos. «Pero ustedes venían del mismo mundo», argumentó. «No tenían que enfrentar el desprecio de gente que los consideraba por debajo de ellos». «¿Tú crees?». Su abuela rió suavemente. «La familia de tu abuelo pensaba que yo no era suficiente porque mi padre había sido peón. Su madre quería que se casara con la hija del tendero, alguien con más recursos. Pero tu abuelo no la escuchó. Me eligió a mí de todas formas. Y sí, hubo problemas. Hubo familiares que no nos hablaron durante años. Pero tuvimos 52 años juntos, mija. 52 años de felicidad que valieron cada comentario cruel, cada puerta cerrada. «¿Pero qué pasa si no funciona?», susurró Lucía. «¿Qué pasa si me enamoro completamente y él se da cuenta de que cometió un error? ¿Qué pasa si esas mujeres tienen razón y yo no pertenezco a su mundo?». Su abuela le soltó las manos solo para tomar su rostro entre ellas, obligándola a mirarla directamente. «Entonces habrás amado», dijo con firmeza. «Y el amor, mija, nunca es un error. Puede doler, puede no durar para siempre, pero nunca es un error. Tu abuelo me enseñó eso. Tus padres, que en paz descansen, me lo confirmaron cuando vi cómo se amaban a pesar de todas las dificultades. El amor es la única cosa en este mundo que realmente importa. No el dinero, no el estatus, no lo que piensen los demás. Solo el amor». «Tengo tanto miedo de salir lastimada», confesó Lucía, permitiendo que las lágrimas finalmente cayeran. «El miedo es normal». Su abuela limpió sus lágrimas con los pulgares. «Pero no dejes que el miedo te robe la posibilidad de ser feliz. Si este hombre te hace sentir vista, valorada, especial, entonces dale una oportunidad. Y si resulta que no funciona, bueno, estaré aquí para recogerte. Siempre he estado aquí». Lucía se inclinó hacia adelante y abrazó a su abuela,
respirando ese olor familiar a lavanda y canela que había sido su consuelo desde que tenía 8 años. Se quedaron así por largo rato, hasta que las lágrimas se secaron y Lucía sintió que podía respirar de nuevo sin que su pecho doliera. «Vete a dormir, mija», dijo su abuela finalmente. «Mañana tienes una cita con un hombre importante. Necesitas descansar». Lucía se rió a pesar de todo. «No es tan importante, abuela. Solo es café. El café de mañana puede convertirse en la cena de pasado mañana, y esa cena puede convertirse en el desayuno de toda una vida». Su abuela le guiñó un ojo. «Así empezó con tu abuelo. Él me compró un atole en el mercado. Un simple atole. Mira dónde nos llevó». Lucía se fue a su pequeña habitación, el espacio que había sido suyo desde la infancia. Las paredes todavía tenían pósters de bandas que le gustaban en la secundaria, estantes llenos de libros de segunda mano que había coleccionado durante años. Se cambió el uniforme manchado por pijama cómoda y se metió bajo las cobijas gastadas que conocían la forma de su cuerpo. Cerró los ojos esperando que el sueño llegara, pero su mente no cooperaba. Seguía reviviendo cada momento de la noche. La crueldad en los ojos de Valeria cuando la llamó pobre, la calidez en la voz de Sebastián cuando compartió la historia de su abuelo español, la electricidad que sintió cuando sus manos se tocaron, la promesa en su mirada cuando le pidió una oportunidad. ¿Realmente podría funcionar? ¿O estaba preparándose para el peor dolor de su vida? Su teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomó esperando quizás un mensaje de Rosa, preguntando si había llegado bien a casa. Pero el nombre que apareció en la pantalla hizo que su corazón diera un salto. Sebastián Márquez. ¿Llegaste bien? Quería asegurarme de que estuvieras segura. Lucía miró el mensaje por largo rato antes de responder. Era pasada la medianoche. Él debería estar durmiendo o todavía celebrando con sus amigos de alta sociedad. En lugar de eso, estaba pensando en ella, preocupándose por su seguridad. «Llegué bien. Gracias de nuevo por traerme». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Fue mi placer. ¿Todavía nos vemos mañana a las 11? Puedo recogerte si quieres». Lucía pensó en Sebastián, llegando en su Mercedes a plena luz del día, cuando toda la vecindad estaría despierta y mirando. Los chismes que eso generaría viajarían más rápido que el viento. «Mejor nos vemos directamente en la cafetería. Te mando la ubicación». Pasó los siguientes minutos buscando en el mapa la cafetería que tenía en mente. Un lugar pequeño pero limpio que hacía el mejor café de olla de la zona. Le envió la ubicación y esperó su respuesta. «Perfecto, estaré ahí. Que descanses, Lucía». «Tú también, Sebastián». Dejó el teléfono sobre la mesita y finalmente cerró los ojos. Esta vez, el sueño llegó más fácil, llevándose consigo sus preocupaciones al menos por unas horas. Despertó a las 9 de la mañana con el sol filtrándose por las cortinas delgadas de su ventana. Podía escuchar a su abuela moviéndose en la cocina, el olor de frijoles refritos y tortillas recién hechas llegando hasta su habitación. Se levantó, se duchó rápido en el baño compartido que había visto mejores días, y luego se paró frente a su pequeño closet enfrentando un dilema que nunca había tenido antes. ¿Qué se ponía para tomar café con un millonario? Su ropa era simple, práctica, comprada en mercados de segunda mano o tiendas de descuento. Nada elegante, nada que pudiera impresionar a alguien acostumbrado a ver mujeres con vestidos de diseñador. Pero entonces recordó las palabras de su abuela. El amor no se mide en pesos. Y también recordó cómo Sebastián la había mirado la noche anterior, con su uniforme manchado y su cabello desarreglado, como si fuera la persona más hermosa que hubiera visto. Eligió unos jeans oscuros que le quedaban bien, una blusa blanca sencilla pero limpia y una chamarra de mezclilla que había sido de su madre. Se peinó el cabello suelto, dejándolo caer en ondas naturales sobre sus hombros, y se maquilló ligeramente, solo un poco de rímel y brillo labial. Cuando se miró en el espejo, vio a la Lucía de siempre, no transformada, no convertida en alguien que no era, solo ella misma, un poco más cuidada. «Te ves hermosa, mija», dijo su abuela cuando salió de su habitación. «Ven, desayuna antes de irte». Comieron juntas en la pequeña mesa de la cocina, tortillas con frijoles y un huevo revuelto que su abuela había preparado. Era comida simple, pero hecha con amor, el tipo de comida que llenaba no solo el estómago, sino también el alma. «¿Nervios?», preguntó su abuela mientras Lucía intentaba comer pero apenas probaba bocado. «Muchos»,
admitió Lucía. ¿Qué pasa si no tenemos nada de qué hablar fuera del contexto de anoche? ¿Qué pasa si en la luz del día se da cuenta de que no somos compatibles? Entonces tomarán su café, se despedirán cortésmente y la vida continuará, respondió su abuela con pragmatismo. Pero también puede pasar que descubran que sí son compatibles, que la conversación fluya naturalmente, que las horas pasen sin que se den cuenta. No vas a saberlo hasta que vayas. Tenía razón, por supuesto. Lucía terminó lo que pudo de su desayuno, se lavó los dientes, tomó su bolsa pequeña y se preparó para salir. Su abuela la acompañó hasta la puerta. «Una cosa más, mija», dijo, deteniendo a Lucía con una mano en su brazo. «Sé tú misma. No intentes ser alguien que no eres para impresionarlo. Si él realmente vale la pena, te querrá exactamente como eres». Lucía asintió, besó la mejilla arrugada de su abuela y salió hacia las escaleras. El día era brillante y fresco, el cielo azul sin una nube a la vista. Era el tipo de día que parecía prometer nuevos comienzos, que hacía que las posibilidades se sintieran infinitas. Caminó las 3 cuadras hacia la cafetería con pasos que alternaban entre seguros y vacilantes. Parte de ella quería correr de regreso a casa, esconderse bajo las cobijas, proteger su corazón de la posibilidad de dolor. Pero otra parte, la parte que había escuchado a su abuela, la parte que había sentido esa conexión innegable con Sebastián la noche anterior, la empujaba hacia adelante. La cafetería era pequeña, pero acogedora, con mesas de madera desgastada y paredes pintadas de amarillo cálido. Don Fernando, el dueño, estaba detrás del mostrador como siempre, preparando café de olla en una olla de barro enorme que había sido de su madre. «Buenos días, Lucía», la saludó con una sonrisa. «Temprano hoy. ¿Vas a desayunar?» «Solo café, don Fernando», respondió ella. «Estoy esperando a alguien». Se sentó en una mesa cerca de la ventana donde podría ver cuando Sebastián llegara. Miró su teléfono. 10:55. 5 minutos antes de la hora acordada. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que don Fernando podía escucharlo desde el mostrador. Y entonces lo vio. Sebastián caminando por la calle con paso seguro, mirando el edificio como si estuviera verificando que era el lugar correcto. Vestía jeans oscuros y una camisa blanca, con las mangas enrolladas hasta los codos, mucho más casual que la noche anterior, pero igual de atractivo. Lucía se preguntó si él también había pasado tiempo frente a su closet, decidiendo qué ponerse, si también había sentido nervios. Sebastián empujó la puerta de la cafetería y sus ojos la encontraron inmediatamente. Una sonrisa iluminó su rostro, genuina y cálida, y Lucía sintió cómo algo se aflojaba en su pecho. Él caminó hacia ella, y por un momento Lucía no supo si debía levantarse, quedarse sentada, ofrecer su mano, pero entonces Sebastián se inclinó y besó su mejilla suavemente, un gesto que se sintió natural y perfecto. «Buenos días», dijo él sentándose frente a ella. «Llegaste antes que yo». «Vivo cerca», respondió Lucía, su voz más tranquila de lo que esperaba. «¿Encontraste el lugar bien?» «El GPS me trajo directo». Sebastián miró alrededor de la cafetería con genuino interés. «Este lugar es acogedor. ¿Vienes seguido?» «Al menos 2 veces por semana», admitió Lucía. «Don Fernando hace el mejor café de olla de toda la colonia». Como si lo hubieran invocado, don Fernando apareció en su mesa con su sonrisa hospitalaria. «¿Qué les sirvo a los jóvenes?» «2 cafés de olla, por favor», pidió Lucía. «¿O prefieres algo más?», le preguntó a Sebastián. «El café de olla suena perfecto», respondió él. Don Fernando asintió y se alejó. Lucía y Sebastián se quedaron mirándose por un momento. Ese tipo de silencio que podría ser incómodo, pero que en lugar de eso se sentía lleno de anticipación. «Gracias por venir», dijo Sebastián finalmente. «Gracias por invitarme», respondió Lucía. «Y por todo lo de anoche, por defenderme, por traerme a casa, por todo». «No tienes que agradecerme por tratarte con decencia básica», dijo Sebastián, y había algo de enojo en su voz que no era dirigido a ella. «Lo que esas mujeres te hicieron fue cruel e injustificado. Debería ser yo quien se disculpe por ponerte en esa posición». «Tú no me pusiste en ninguna posición», contradijo Lucía gentilmente. «Ellas eligieron comportarse así. Esa es su responsabilidad, no la tuya». Don Fernando regresó con 2 tazas humeantes de café de olla, el aroma a canela y piloncillo llenando el espacio entre ellos.
Lucía tomó su taza, agradeciendo el calor entre sus manos, y observó mientras Sebastián probaba el primer sorbo. Vio cómo sus ojos se ensanchaban ligeramente con sorpresa placentera. «Esto es increíble», dijo. «Nunca había probado café así». Lucía sonrió, sintiendo un pequeño orgullo absurdo porque le gustara algo de su mundo. «Hay muchas cosas que probablemente no has probado», dijo. «Ventajas de vivir en una burbuja de lujo». Sebastián rió, no ofendido, sino divertido. «Tienes razón, aunque me gustaría cambiar eso. ¿Me mostrarías más de tu mundo, Lucía?» Y ahí estaba de nuevo, esa intensidad en su mirada que la hacía sentir como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo. Lucía tomó un sorbo de su café, saboreando el dulzor del piloncillo mezclado con el amargor del café, y tomó una decisión. «Sí», dijo simplemente, «te mostraré mi mundo si tú me muestras el tuyo». La sonrisa que Sebastián le dio en respuesta valió cada miedo, cada duda, cada riesgo. Y así comenzaron. Pasaron las siguientes 3 horas hablando sin parar. Lucía le contó sobre su infancia, sobre cómo sus padres murieron en un accidente cuando ella tenía 8 años y su abuela se convirtió en su todo. Le habló de sus sueños de terminar la universidad, de algún día tener su propia pequeña empresa, quizás algo relacionado con eventos porque había aprendido tanto en estos 5 años. Sebastián compartió cosas que Lucía sospechaba que rara vez compartía con alguien. La presión de heredar un imperio a los 25 años, la soledad de estar rodeado de gente que solo lo veía como un apellido y una cuenta bancaria, lo mucho que extrañaba a su padre a pesar de que nunca habían sido particularmente cercanos. «¿Sabes lo que más me gustó de anoche?», dijo Sebastián mientras terminaban su tercer café. «Que me hablaste sin filtros, me llamaste ingenuo, me dijiste que no conocía mis capacidades. Nadie me habla así. Todo el mundo me dice lo que creen que quiero escuchar. Quizás deberías rodearte de gente diferente», sugirió Lucía con una pequeña sonrisa. «Quizás debería», acordó Sebastián, mirándola de una forma que hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué haces el resto del día?». Lucía pensó en su lista de pendientes. Lavar ropa, limpiar el departamento, ir al mercado a comprar víveres para la semana. Cosas mundanas y necesarias que conformaban su vida normal. «Nada que no pueda esperar», respondió, sorprendiéndose a sí misma con su espontaneidad. La sonrisa de Sebastián fue radiante. «Entonces déjame mostrarte algo. ¿Confías en mí?». Lucía pensó en las palabras de su abuela sobre promesas cumplidas y amores que valían el riesgo. «Confío en ti», dijo, y lo decía en serio. Salieron de la cafetería después de que Sebastián insistiera en pagar a pesar de las protestas de Lucía. Su auto estaba estacionado a media cuadra, luciendo tan fuera de lugar como la noche anterior, pero de alguna forma menos intimidante bajo la luz del día. Condujo por la ciudad mientras le explicaba a dónde iban. «Hay un lugar que solía visitar con mi abuelo cuando era niño», dijo. «Antes de que muriera, antes de que todo se volviera tan complicado. Es solo un parque, nada lujoso, pero tiene una vista increíble de la ciudad. Pensé que te gustaría». Llegaron 30 minutos después a un parque en las afueras que Lucía nunca había visitado. Era simple como había prometido, con árboles viejos y bancas de madera gastada, pero la vista era realmente espectacular. Podían ver la Ciudad de México extendiéndose en todas direcciones, un mar de edificios y vida palpitante bajo el cielo azul. Se sentaron en una banca bajo un árbol enorme, tan cerca que sus hombros se tocaban. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de posibilidades no dichas. «Lucía», dijo Sebastián finalmente, volteándose para mirarla, «sé que esto es rápido, sé que apenas nos conocemos desde hace menos de 24 horas, pero necesito que sepas algo». Lucía sintió cómo su respiración se detenía, esperando. «Lo que sentí anoche cuando te vi, cuando hablamos, no fue casualidad ni capricho», continuó Sebastián, tomando su mano entre las suyas. «He pasado años rodeado de personas que querían algo de mí, mi dinero, mis conexiones, mi apellido, pero tú me miraste como si fuera solo un hombre que te interesaba conocer, no por lo que podía darte, sino por quién era. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en mi mundo?». «En mi mundo tampoco es tan común», admitió Lucía suavemente. «La gente suele ver solo lo que les falta o lo que sobra, nunca realmente a la persona. Entonces, ambos sabemos lo especial que es esto», dijo Sebastián. «Y sé que hay obstáculos. Sé que esas 7 mujeres van a intentar hacerte daño.
Sé que habrá gente que juzgará, que hablará, que tratará de separarnos, pero si tú estás dispuesta a intentarlo, yo prometo hacer todo lo que esté en mi poder para protegerte, para valorarte, para demostrarte cada día que elegirte fue la mejor decisión que he tomado. Lucía sintió lágrimas picar sus ojos, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. Yo también tengo miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente, de que te canses de las complicaciones, de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. Pero mi abuela me dijo algo anoche que no puedo olvidar, que el amor nunca es un error, aunque duela, aunque no dure para siempre. Y creo que quiero arriesgarme contigo, Sebastián. Él acercó su mano al rostro de Lucía, acariciando su mejilla con ternura. No vas a arrepentirte, prometió. Te lo juro. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero Lucía no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave que rápidamente se profundizó, cargado de toda la emoción contenida, toda la promesa de lo que podría ser. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. El teléfono de Sebastián comenzó a sonar, rompiendo el momento. Él lo sacó con intención de apagarlo, pero se detuvo al ver el nombre en la pantalla. «Es mi asistente», dijo con disculpa. «Normalmente no respondería, pero puede ser importante. ¿Me das un segundo?» Lucía asintió y él se alejó unos pasos para tomar la llamada. Ella lo observó hablar, viendo cómo su expresión cambiaba de relajada a seria. Cuando regresó, había determinación en sus ojos. «Era sobre lo de anoche», dijo. «Al parecer, Valeria Sandoval está intentando causar problemas. Ya llamó al hotel exigiendo que te despidan del servicio de catering y está esparciendo rumores en su círculo social sobre ti». Lucía sintió cómo su estómago se contraía, pero antes de que el miedo pudiera asentarse, Sebastián continuó. «Pero también tengo noticias. Le pedí a mi asistente que contactara al gerente del hotel esta mañana. No solo no vas a ser despedida, sino que el señor Domínguez fue informado de que si toma cualquier acción contra ti por los eventos de anoche, la empresa perderá todos los contratos futuros con mi compañía, lo cual representa aproximadamente el 30% de sus ingresos anuales». «Sebastián», comenzó Lucía. «Espera, hay más», sonrió. «También le pedí que contactara a mi directora de recursos humanos. Si todavía quieres esa entrevista de trabajo, está programada para el martes a las 10. Proceso completamente legítimo, sin favores, pero al menos tendrás la oportunidad». Lucía no sabía si reír o llorar. Este hombre que apenas conocía estaba reorganizando piezas de su vida con una facilidad que debería asustarla, pero que en lugar de eso la hacía sentir cuidada, protegida, valorada. «¿Y qué hay de Valeria y los rumores?», preguntó. La sonrisa de Sebastián se volvió más amplia. «Ah, eso. Bueno, resulta que Valeria Sandoval trabaja en relaciones públicas para una firma que depende mucho de referencias de mi empresa. Una llamada de mi parte a su jefe, mencionando su comportamiento poco profesional, debería ser suficiente para que reconsidere sus acciones. No voy a arruinar su carrera, pero definitivamente voy a dejarle claro que meterse contigo tiene consecuencias. No quiero que hagas enemigos por mí», dijo Lucía, aunque secretamente la idea de que alguien finalmente enfrentara a Valeria le daba satisfacción. «No estoy haciendo enemigos», corrigió Sebastián. «Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Esas mujeres han operado sin consecuencias durante demasiado tiempo, creyendo que su dinero y conexiones les dan derecho a tratar mal a otros. Es hora de que aprendan que no es así». Lucía lo miró a los ojos, viendo no solo al empresario poderoso, sino al hombre que había compartido historias de su abuelo español, que había probado café de olla por primera vez y se había maravillado, que la había besado como si fuera algo precioso. «Gracias», dijo simplemente, poniendo en esas dos palabras todo lo que sentía. «No me agradezcas todavía», respondió Sebastián con una sonrisa traviesa, «porque tengo una pregunta más para hacerte, y es la más importante de todas». Lucía sintió cómo su pulso se aceleraba. «¿Qué pregunta?». Sebastián tomó ambas manos de Lucía entre las suyas, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Lucía Reyes, sé que es demasiado pronto, sé que acabamos de conocernos. Sé que hay 1000 razones lógicas por las que deberías decir que no, pero la vida es demasiado corta para no arriesgarse por lo que realmente importa. Mi abuelo lo supo cuando vio a mi abuela.
Tu abuelo lo supo cuando vio a tu abuela, y yo lo sé ahora, mirándote. Así que te pregunto, ¿me darías el honor de ser tu novio? ¿Me dejarías cortejarte adecuadamente, conocer a tu abuela, construir algo real contigo? Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Lucía, pero estaba sonriendo tan ampliamente que le dolían las mejillas. Sí, dijo su voz quebrándose con emoción. Sí, Sebastián, 1000 veces sí. Él la levantó de la banca y la giró en el aire, ambos riendo como niños, el sonido de su felicidad llevándose en el viento sobre la ciudad que se extendía debajo de ellos. Cuando finalmente la bajó, la besó de nuevo. Este beso diferente del primero. Este era un beso de promesa, de compromiso, de un futuro que estaban eligiendo construir juntos a pesar de todos los obstáculos. Más tarde, cuando Sebastián la llevó de regreso a casa, encontraron a su abuela esperando en el pequeño balcón del tercer piso. Lucía no había planeado presentarlos tan pronto, pero cuando Sebastián vio a la anciana, insistió en subir a saludarla. Su abuela los recibió con esa sabiduría tranquila que había guiado a Lucía toda su vida. «Así que tú eres el joven que ha robado el corazón de mi nieta», dijo, estudiando a Sebastián con ojos penetrantes. «Señora, espero tener el honor de cuidar ese corazón como se merece», respondió Sebastián con sinceridad, sin ninguna pretensión de su usual confianza empresarial, solo un hombre joven hablando con la abuela de la mujer que amaba. La anciana asintió lentamente, una sonrisa curvando sus labios. «Tienes buenos ojos», dijo finalmente, «como mi esposo, ojos que saben ver lo que realmente importa. Cuida bien a mi Lucía, muchacho, es todo lo que tengo. La cuidaré como a un tesoro», prometió Sebastián. «Tiene mi palabra». Y Lucía, parada entre el hombre que acababa de elegir y la mujer que la había criado, sintió algo extraordinario florecer en su pecho. No era solo felicidad, aunque había abundancia de eso. Era algo más profundo. Era la certeza de que a pesar de todas las probabilidades en contra, a pesar de las diferencias de clase y las 7 mujeres resentidas y todos los obstáculos que seguramente vendrían, había encontrado algo real, algo que valía cada riesgo, cada miedo superado, cada momento de vulnerabilidad. Esa noche, cuando Sebastián finalmente se fue después de quedarse a cenar tamales que la abuela insistió en preparar, Lucía se paró en su balcón mirando las luces de la ciudad. Su teléfono vibró con un mensaje de él. «Ya te extraño. Dulces sueños, mi Lucía. Mañana comienza nuestra historia de verdad». Lucía sonrió, abrazándose a sí misma contra el frío de la noche, sintiendo más cálida por dentro de lo que recordaba haberse sentido en años. Respondió: «Mañana y todos los días después. Dulces sueños, mi Sebastián». Guardó su teléfono y entró al departamento donde su abuela la esperaba con té caliente y esa sonrisa sabia que decía: «Te lo dije». «¿Entonces?», preguntó la anciana. «¿Valió la pena el riesgo?». Lucía se sentó junto a ella, descansando su cabeza en el hombro de su abuela, como había hecho 1000 veces desde niña. «Más de lo que puedo expresar con palabras, abuela, más de lo que imaginé posible. Así es el amor verdadero, mija», susurró su abuela acariciando su cabello. «Llega cuando menos lo esperas, con la persona que menos imaginas, y cambia todo. Tu abuelo me lo enseñó, tus padres me lo confirmaron, y ahora tú lo estás aprendiendo por ti misma». «¿Crees que funcionará?», preguntó Lucía, necesitando escuchar la respuesta una vez más. «Creo que ya está funcionando», respondió su abuela con certeza. «Lo vi en sus ojos cuando te miraba. Lo vi en tu sonrisa cuando hablabas de él. El amor no necesita ser perfecto para ser real, solo necesita ser verdadero. Y lo que ustedes tienen, mija, es tan verdadero como el sol que sale cada mañana». Y en ese pequeño departamento en el tercer piso, en esa colonia humilde que nunca aparecería en revistas de lujo, Lucía Reyes supo con absoluta certeza que su vida acababa de cambiar para siempre. No porque un millonario la hubiera elegido, sino porque ella había tenido el coraje de elegirlo de vuelta, de arriesgarse, de creer que merecía amor, felicidad, un futuro brillante. La ciudad dormía afuera, pero dentro de ese hogar lleno de amor y tortillas hechas a mano, 2 mujeres sonreían sabiendo que los mejores días estaban por venir. Y muy lejos, en un departamento de lujo con vistas panorámicas, Sebastián Márquez se quedó dormido con una sonrisa en el rostro, soñando con cafés de olla y una mujer de ojos color miel
que le había enseñado que la verdadera riqueza no se medía en pesos, sino en promesas cumplidas. El amor había ganado, y eso era todo lo que importaba.